El infierno. Um, ¿Existe o no ¿Cómo existe? decir? Y, bueno, es como... Ese mismo versículo es. Bueno, entonces... sí, entonces... Que los mormones dicen que nosotros somos todo hermanos. Dicen que ustedes dicen que somos hermanos de Lucifer. Dios te bendiga, hermano en Cristo. Estás en el programa Palabra de Vida y hoy te traigo una nueva sección en el programa que es entrevista a personajes religiosos, en el cual vamos a hacer la entrevista a personas de otra religión y vamos a ver en qué ellos creen, en qué se basan, cuál es el argumento, cuál es la base fundamental de su religión, en el cual vamos a estar haciendo la entrevista para conocer y entender en qué creen las demás religiones. En ella vamos a entender y vamos a comprender por qué ellos hablan y predican lo que están predicando. Vamos a ver, el argumento que ellos nos dan es bueno. El objetivo de estas entrevistas no es pelear religiones, no es discutir, sino conocer a fondo en qué se basan las demás religiones. Espero que compartas este video y que sea de mucha bendición para tu vida y que Dios te bendiga. La gente dice que se llaman mormones, o otros me dicen que son Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, algo así. ¿Cuál es el nombre real? la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De los Últimos Días. ¿Y por qué la gente dice que son mormones? ¿Qué significa eso? Porque como creemos en el libro de Mormón, entonces por esto dicen como Mormón como un apoyo, un apodo, como porque creemos en la Biblia y también el libro de Mormón, entonces el libro de Mormón y Mormón, entonces usan eso. Le llaman así por el libro, Sí. Pero no significa nada malo ese nombre, o ese nombre significa algo. Mormón, como, sí, más que nada que creemos en el libro de Mormón, entonces siempre empezamos con Dios es nuestro amoroso Padre Celestial, como Él nos ama y nos conoce individualmente, y realmente como nuestros como padres aquí en la tierra, como Él, como, bueno, crecemos con Él y Él nos ama y nos conoce como de sus hijos, como sus hijos. Y Él nos ha dado algunas maneras para que podamos progresar aquí en la tierra y encontrar paz y gozo. Y algunas de las maneras que Él nos ha dado y las familias y también profetas. Entonces, con las familias son como una unidad, como llamado de Dios, para que podamos como tener relaciones fuertes y crecer como una familia. Y también como los profetas. En la Biblia hay un montón de profetas, como Adán, Noé, Abraham, Moisés, profetas así, ¿no? Sí, ¿de dónde surgieron los mormones? ¿De dónde? Entonces, todo este tiempo en la Biblia había muchos profetas. Y después, como Jesucristo vino a la tierra, y Él también como fue un profeta, pero bueno, profeta, y cuando Él estaba aquí, Él estableció su iglesia, enseñó su doctrina, hizo muchos milagros y como llamó a sus 12 apóstoles, ¿no? Okay. Y una pregunta antes que siga, disculpa que te interrumpa. ¿Jesús se reconoce como un profeta o como el Hijo de Dios? Como los dos, como él fue el Hijo de Dios, pero también, sí, como también estaba sirviendo como profeta en su tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como, bueno, Jesucristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él sufrió para nuestros pecados, ¿no? Y también Él murió en la cruz. Bueno, entonces nosotros, como miembros de nuestra iglesia, creemos que después de Jesucristo murió, bueno, cuando Jesucristo estuvo, Él tenía la autoridad, por algo se llama el sacerdocio. Es como la autoridad de actuar en el nombre de Dios y como hacer milagros y cosas así aquí en la tierra, ¿no? Entonces, Él tenía este sacerdocio y también sus 12 apóstoles. Pero las personas lo rechazaron, Él murió y también después como sus 12 apóstoles también murieron, ¿no? Entonces nosotros en nuestra religión creemos que en este tiempo como sacerdocio o autoridad de actuar en el nombre de Dios como fue perdido de la tierra, como una persona en la tierra tenía la autoridad de actuar en el nombre de Dios y hacer los milagros y establecer la iglesia, pero por muchos años había muchas personas que
como querían seguir el ejemplo de Jesucristo y querían tener relaciones con Dios, pero no sabían cómo hacerlo, porque no había un profeta para guiar a la gente, digamos, si me explica. Y esto como evento pasó por muchos años y llegamos al año como 1820 y en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, había una persona, un joven. Y este joven tenía como la misma pregunta que muchas personas antes han tenido. Y es como, ¿por qué hay tantas religiones? Porque cuando Jesucristo estuvo, como Él estableció su iglesia, solo había como una iglesia, ¿no? La iglesia de Jesucristo. Pero ahora hay un montón de diferentes iglesias. ¿Por qué, no? Sí, entonces Él tenía esta pregunta como, ¿por qué, no? Y es porque después de Jesucristo murió y también sus 12 apóstoles murieron, muchas personas como empezaron sus propias religiones con partes de la verdad que Jesucristo enseñó, pero no tenían como la plenitud. Y este joven, él se llamaba José Smith, y él tenía la pregunta como, ¿por qué hay tantas religiones? Como esta religión cree en esto, esta religión cree diferente, y como cuál iglesia debo unirme, ¿no? Y un día él estaba leyendo en la Biblia, en el libro de Santiago, primero capítulo y el 5º versículo, y dice como, si algunos de vosotros como tenéis una falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos como sin falta. Y él realmente como leyó esta escritura y como digo, tengo que como preguntar a Dios esta misma pregunta, como ¿por qué hay tantas iglesias? Como ¿por qué, no sé, como qué debo hacer, no? Entonces él como se fue a un bosque y se arrodilló y empezó a orar. Y en este tiempo algo maravilloso pasó. Como Dios el Padre y Jesucristo el Hijo como aparecieron a este joven. Y le dijeron que ninguna de las iglesias que estaba aquí en la tierra tenía la plenitud del Evangelio. Y en este tiempo, Dios y Jesucristo como llamaban a este joven para ser un nuevo profeta, para restaurar la iglesia que Jesucristo como ha establecido. Creemos que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada. O sea, después que le apareció, tuvo esa experiencia sobrenatural, él escribió ese libro. No, entonces, el libro, bueno, entonces, en el libro, el libro estaba escrito por profetas que estaban viviendo aquí en las Américas. Entonces, la Biblia estaba escrita por profetas viviendo como allá en como Jerusalén, ¿no? Pero en el mismo tiempo había personas que estaban aquí en las Américas que tenían diferentes experiencias con Dios, que tenían profetas, personas así. Y estaba escrito por las personas aquí. Y José Smith como tradució el libro por medio de el poder de Dios, si me explica. Entonces, en el 1820 se le aparece a Joseph Smith, quien fue Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre y Jesucristo. ¿No eran tres? No. ¿O dos fueron? En dos fueron. Dos, Dios el Padre y Jesús. El Padre y el Hijo. O sea, la iglesia que había en este tiempo, o sea, la mayoría no estaban en lo correcto. Exactamente. Entonces, Dios y Jesucristo le dijeron que ninguna de las iglesias que estaba aquí en la tierra en este tiempo tenían como estaban incorrectos. No, como tenían partes buenas, pero no tenían como la plenitud, como no tenían todo. Ok, y una pregunta, ¿hay algo que demuestre que eso es algo que demuestre que eso es verdad? Como, o sea, ¿hay algún documento o algo que muestre que eso es real? No. Como una evidencia, digamos. Exacto. Como, exacto. Bueno, perfecto. Dame un segundo. Entonces, como estaba diciendo, como el libro de Mormón, bueno, hay 3 versículos en el como capítulo al fin del libro de Mormón. Y realmente, como si el libro de Mormón es verdadero, y realmente
viene de Dios, Ajá. esta historia también es verdadero. Y también si esta historia es verdadero, significa que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es la iglesia, la única iglesia que tiene el punto del evangelio, es la iglesia verdadera, ¿no? Entonces, si llegamos al conocimiento de si el libro de Mormón es verdadero, como todas las otras partes también son verdaderas, ¿sí me explica? Okay. Entonces, pero nosotros no quiero que crees como en las palabras en mis palabras. No, si tú un ejemplo, si tú me muestras, mira, esto, entonces... Realmente como para tener una respuesta a una historia así, porque es una historia como diferente, claro, una historia, ¿no? Claro. Como Dios y Jesucristo como aparecieron a un hombre, como, no sé, pero para recibir una respuesta así, como, bueno, está bien si leo 3 versículos al fin de este libro para explicar un poco mejor. Sí, no importa. Bueno, perfecto. Entonces, este explica cómo podemos recibir una respuesta directamente de Dios si estas cosas son verdaderas. Porque sabemos que Dios no puede mentir, ¿no? Y si recibimos una respuesta de Él, como es verdadero, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente como... O sea, él dice que si uno quiere saber si es verdadero, que se la pregunten a Dios. Exactamente, porque Dios no puede mentir, ¿no? Exacto. Porque entonces si recibimos una respuesta directamente de Dios, sabemos si las cosas son verdaderas, porque vino directamente de Dios, ¿no? Ya, entonces dice, si ustedes a mí no me creen, pregúntensela a Dios que Él le va a dar la respuesta. Exacto. Y, okay. Entonces, una pregunta, ¿qué es el libro? ¿Qué es el libro del Mormón? ¿Es como el manual del Mormón o cómo? Bueno, quiere que haga una como introducción al primero del libro. Quiere que lo leo para explicar un poco más. Explica un poquito ahí. Bueno, perfecto. Dice como el libro de Mormón es un volumen de escrituras sagradas semejante a la Biblia. Este libro habla como muchos de las relaciones que tenían con Dios y como dice el fin, como cuando Jesús vino aquí a las Américas, y es algo como maravilloso, de verdad, para leer. Claro. Una pregunta, una gente si dice yo quiero pertenecer a ustedes, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer? Para ser como un miembro de nuestra iglesia, digamos. Bueno, entonces primero tiene que tener tiene que leer como el libro de Mormón, no completo, pero como llegar al conocimiento de como llegar, ¿cómo se puede decir? Conocer el libro. Sí, conocer el libro y tener como un testimonio del libro, ¿no? Ajá. Y después para como entrar en la iglesia, digamos, como usted sabe qué significa como bautismo. Bautizarse. Sí, y como para bautizarse tiene como muchos diferentes como propósitos, pero cuando somos bautizados como somos llamados como miembros de la iglesia, y como hay muchas otras como razones por qué nos bautizamos, como para la remisión de nuestros pecados, para hacer un convenio con Dios, para entrar en el camino correcto, pero cuando somos bautizados somos llamados como miembros de la iglesia. Sí, esto explico un poco más. ¿En qué creen? Entonces, creemos que Dios, el Padre, y el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo son 3 diferentes personas que no son como... No son uno solo, sino 3 diferentes. Sí, exactamente. Y creemos que la Biblia es la palabra de Dios y también el libro de Mormón es la palabra de Dios. Y los dos juntos tienen como la plenitud del Evangelio. Y creemos que como debemos seguir como el Evangelio de Jesucristo, digamos. Es como debemos tener fe, debemos arrepentirnos, bautizarnos, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Y como hay muchas cosas que creemos, pero como puedo explicar más como... Sí. En el infierno, siempre se habla que anda en pecado se va a ir al infierno. ¿Creen en eso? Entonces, bueno, creemos que
que hay un plan, digamos, que se llama el plan de salvación. El plan de salvación. Y tiene las respuestas de como de dónde venimos, por qué estamos aquí en la tierra y a dónde vamos después de esta vida. Y como es un poco, no es muy complicado, pero no es como... ¿existe o no existe? Como no es como... No es como lo dice la gente. Y, bueno, es como... Es un lugar de castigo. Sí. No, para ayudarte. ¿Es un lugar de castigo, sí o no? ¿Cómo? No, vamos de principio. ¿Existe el infierno o no existe? ¿Sí o no? No es como infierno y cielo. Como otro, es como... Sí, no es infierno y cielo como hay... Después, bueno, vamos a ser juzgados después de nuestras obras, ¿no? Y después nuestra fe. Ajá. Pero con Jesucristo como nuestro Redentor. Ok, entonces, los que no aceptaron a Jesús, que andan mal, que andan haciendo cosas malas, que no aceptaron a Jesús, ¿eso qué le pasará? Bueno, entonces nosotros creemos en 3 diferentes grados de gloria, digamos. Ajá. Y hay como la gloria celestial, donde nosotros podemos vivir con nuestras familias, donde podemos vivir con Dios y tener como los cuerpos perfectos. Y después, y este es como un lugar por las personas que siguieran el ejemplo de Jesucristo, que fueran bautizados, que como cumplieran con todo y como creían en Jesucristo, ¿no? Y lo hicieran bien, ¿no? Y después como el reino terrestre, y es como las personas que fueran buenas personas, pero como vivieron una vida como honorable, pero no aceptaron todo, no hicieron todo, ¿no? Después como el reino terrestre, y es como aquellos que continúan en sus pecados y que no se arrepienten, como van a este lugar. ¿Sí me explica? No sé si... A ver si entendí. La persona que hay un grado para los que aceptaron a Jesús, el reino celeste. Está el otro que es para la persona buena, pero que no aceptaron a Jesús. Y una pregunta, lo que hacen maldad, lo que se comportan, para que me entiendan, lo que se comportan mal aquí en la tierra, ¿qué le pasará a ellos aquel día? El día del juicio. Bueno, entonces, ¿por qué Jesucristo murió en la cruz? Cada uno de nosotros vamos a ser resucitados. Como no importa lo que hacemos, vamos a ser resucitados. Pero las personas que lo hacen mal, como que hacen malas cosas, que no aceptan a Dios, que no son como muy buenas personas, como no son buenas personas para nada, como no es como un infierno, pero es un otro lugar de oscuridad, digamos, como es un lugar donde, bueno, los 3 primeros de celestial, terrestre y celestial, como Dios puede mover, Dios vive en el reino celestial, pero puede visitar a los otros, pero como parte como afuera, en la oscuridad, como es afuera de la presencia de Dios completamente. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, cuando Jesús dijo, en el libro de Marco 9, dijo que el infierno donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga, ¿qué quiso decir con eso? Con infierno decir. Jesús dijo esa palabra porque le estaban preguntando, él dijo, si un ojo te hace pecar, sácatelo, es mejor que entre al reino de los cielos con un ojo y no que te pierdas con los 2. Pero al final de eso dice el infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. ¿Qué fue lo que él quiso decir con eso? ¿Sabe qué versículo es? Marco 9. A ver, puedo buscar para poder explicar un poco mejor. Marco 9 dijo. Sí. ¿Sabe? Marco 9, 44 creo que es. O 48. O 46, en el 46 lo dice, en el 44.
Marcos 9:44. No sé si 44, no sé si está. Marco 9:44 dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto era un otro. ¿Ah? Marcos 9:44 dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ajá. Esto era su nota. ¿Eso no era qué? Ese es el mismo versículo. Bueno, entonces. Sí, entonces, como estaba diciendo, bueno, quizás, no sé, quizás podría explicar un mejor con foto. Bueno, sí. ¿Qué es el que ustedes celebran el bautismo de los muertos? ¿Qué es eso? Dicen que ustedes dicen que somos hermanos de Lucifer, que el hombre, que Dios moja la punta del dedo con agua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. O sea, Jesús está diciendo que en el infierno hay fuego y hay tormento. Bueno, como en el libro de... ¿Puedo explicarlo? Como el infierno...